¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues la verdad es que aquí estaba terminando de preparar el vídeo, riéndome yo solo, porque vamos a hablar de una cosa bastante divertida para desengrasar, que son esas normas de tráfico más absurdas que he ido encontrando y recopilando por el mundo. No es un trabajo tan fácil como parece, porque sí, encontrar una lista por internet es muy fácil, pero realmente corroborar si eso que te cuentan es verdad o no, o es una leyenda urbana, pues ya hay un trecho, hay una diferencia. Y lo cierto es que es muy curioso como dos cosas. Primero de todo, hay muchas cosas, leyendas urbanas, sobre todo en los Estados Unidos, al que le voy a dedicar un apartado especial en este vídeo, en este ranking. Y por otro lado también es muy curioso cómo según en el lugar en donde vivas, las cosas se ven de una manera u otras, ¿no? Cosas que a nosotros nos parecen muy normales, al otro lado del charco parecen muy extrañas y viceversa. Así que vamos a empezar hablando de esas normas de tráfico y de paso también vamos a ver cuáles son leyendas urbanas y no. Y con esto voy a abrir un melón también para que en próximos vídeos hablemos de cosas que están metidas dentro de nuestro reglamento, o al menos de la cultura popular respecto a los reglamentos con los coches, y que no se sabe a ciencia cierta si son ciertas o no. En este vídeo van a salir algunos. Vamos a empezar por la indumentaria. Buscando coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. Bueno, es muy curioso y divertido como en algunos países, en algunos estados, está prohibido conducir con el torso desnudo, sea hombre o mujer. Por ejemplo, en el caso de Tailandia está expresamente en el código de circulación de ese país que nadie, ya sea en coche, ya sea en motocicleta, que es muy habitual en ese país, o en tuk-tuk, en lo que sea, pueda conducir con el torso desnudo, algo que puede llegar a ser habitual en ciertos lugares del mundo, especialmente cuando hace mucho calor, como es el caso de nuestro país, España. Ahí en Tailandia está estrictamente prohibido, por el reglamento de circulación, como digo, pero ¿y en España está prohibido o no está prohibido conducir sin camiseta? Yo creo que más o menos todos habremos escuchado que no está permitido conducir sin camiseta. Aquí en España hace mucho calor y en verano todavía ves alguno o alguna por ahí que va sin camiseta al volante. Realmente en todo el Código de Circulación español no hay ningún apartado que diga estrictamente que esté prohibido conducir sin camiseta, pero en la práctica, y esa es la clave, como ocurre en tantas otras cosas relacionadas con la conducción, te pueden multar por ir sin camiseta. E igual que te pueden multar por conducir en chanclas, o por conducir con unos tacones gigantescos, o por conducir descalzo. Que en el reglamento no exprese explícitamente eso no significa que un policía, un guardia civil, un guardia de tráfico, quien sea, en el ejercicio de su función, si ve que hay un riesgo que puede afectar a la conducción, tu forma de vestirte, de comportarte o de moverte dentro del coche, no te pueda multar. Con lo cual los supuestos se extienden muchísimo. Y sí, en España te pueden multar con hasta 200 euros y quitarte puntos por ir sin camiseta. Y creo que más o menos eso todos lo tenemos en la cabeza. Se considera que conducir sin camiseta puede provocarte molestias, que no vayas conduciendo con la suficiente comodidad y por lo tanto con la suficiente atención. Y ahí estaría la base legal para que alguien te pueda multar yendo sin camiseta. De la misma manera que conduciendo descalzo puede pasar algo parecido, te pueden multar. O de la misma manera... Bueno, volviendo a la indumentaria, y si no me quiero poner serio, es muy divertido y muy curioso cómo en España está prohibido, entre comillas, vamos, que te pueden multar si te ven sin camiseta, pero en Alemania, por ejemplo, se considera que el interior del coche es un espacio personal, privado, y por lo tanto no solamente puedes conducir sin camiseta, sino que además puedes ir en porreta si quieres, es decir, puedes ir totalmente desnudo, siempre y cuando no se te vean tus partes más íntimas, se supone que puedes conducir sin ropa perfectamente y está perfectamente aceptado. Es curioso que en un país tan estricto como Alemania, como vamos a ver, ocurra esto cuando, por ejemplo, en el estado de California, en los Estados Unidos, como digo, vamos a hacer un apartado especial para los Estados Unidos, sigue estando prohibido poder conducir con albornoz dentro de un coche, que se ve que es algo que allí se practica mucho o se practicaba, por lo visto, entre el público femenino. Así que ya lo sabes, si te vas a California y has tenido una mala noche, un mal día o te has despistado, no te subas al volante en albornoz porque te va a caer una multa. Bueno, y respecto a la bebida, esto es algo también pues, que tiene su miga. Hay muchas diferencias entre estados a lo largo del mundo, cuál es la tasa de alcoholemia máxima aceptada, cuál es la mínima, etc. Hay algunos estados que ya tienden a cero en lo que se refiere a la alcoholemia y vamos de un estado a otro, ¿no? Hasta donde yo no sé, no ha cambiado la cosa. En algunos países está más que aceptado beber en el coche, sobre todo en la parte de América, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Beber me refiero a cualquier refresco. Ya te digo que en España tenemos una de las leyes más restrictivas de tráfico y en la práctica te bebes tu botella de agua o lo que sea. Si bebes alcohol ya te vas a meter en un problema porque si te ven la lata de alcohol directamente te van a estar escudriñando más. En algunos países como Costa Rica, según tengo entendido, puedes beber alcohol sin ningún problema mientras vas conduciendo y el límite está
que acabes borracho o que se te note que estás borracho. Ya me contaréis, los que veis el vídeo desde Costa Rica, cuál es la norma en aquel país o no, porque no he podido llegar más lejos. Pero hay estados en los que ya esto se lleva a rajatabla y probablemente la ley para mí más absurda que he encontrado de tráfico de todo el mundo no son estas leyes locas americanas de no podrás cruzar con un buey o no podrás pasear con una mujer en un coche por determinado bulevar, sino que está en Francia, aquí al lado de nuestro país. Y es que en Francia, a principios de este siglo, salió una norma por la cual era obligatorio llevar un alcoholímetro dentro del coche para que tú mismo te puedas medir la tasa de alcohol. Ojo que cuando pensamos y hablamos en esto, estamos pensando ya directamente en el aparatito de... Pero también hay alcoholímetros químicos que son de un solo uso, que son unos plásticos o unos cartones que sirven para, poniéndotelos en la boca, saber si tienes una tasa de alcoholemia más alta o más baja. La cuestión es que en Francia esto era obligatorio y te podían poner una multa a partir de 30 euros si no llevabas este cacharro en el coche. Pero curiosamente en el año 2013, por algún motivo que desconozco, se dejó de multar con una cuantía económica. Así que en la práctica en Francia es obligatorio llevar un alcoholímetro que esté sin caducar, uno químico, sencillito, de 2 o 3 euros vale dentro del coche. Te pueden sancionar por no llevarlo, pero en la práctica la sanción es de 0 euros. De hecho, hace unos días hablaba con un amigo francés para preguntarle si esto seguía siendo así y se fue a mirar el coche y su alcoholímetro había caducado en 2014. En fin, que es un cachondeo. Esto es lo que se dice por ahí, esta es la realidad, pero lo cierto es que la norma existe. Y como digo, hay zonas intermedias en Europa, te pueden multar si estás demasiado tiempo con la mano bebiendo y desatendiendo la conducción, y hay países como Chipre, por ejemplo, en los que está estrictamente prohibido beber o comer en el coche. En Chipre directamente, si quieres echar un trago de agua, tienes que aparcar el coche correctamente, detenerte, beber y seguir la marcha. Ahí no está permitido para nada y absolutamente poder beber. En Estados Unidos hay mucha diferencia entre unos estados y otros, pero como sabéis, en Estados Unidos, si un vehículo no tiene posavasos, es más importante si lo tiene o no que si el coche consume medio litro más o menos de combustible. Así que las cosas, como veis, son muy variables. Bueno, de nuevo, hay otro asunto que es el de la limpieza de los coches, que también puede dar mucho juego. La norma quizá internacionalmente más llamativa y curiosa es en Rusia, ¿no? ¿En Rusia te pueden multar por llevar el coche sucio? Sí, te pueden multar por llevar el coche sucio directamente. Rusia es un país en el que hay un clima bastante extremo en muchas zonas del país y en el que es muy habitual que se levante barro, que se levante suciedad, especialmente en las zonas más nevadas, y bueno, pues eso dificulta mucho tanto la visibilidad hacia el exterior y el interior como también la visibilidad de las matrículas. Igualmente en España y en muchos países, digamos, civilizados, si llevas la matrícula no solamente sucia, sino no lo suficientemente visible, te va a caer un multazo. Y bueno, ya no te cuento si en España vas sin una de las placas de matrícula, ¿no? Algo que es habitual en otros estados, incluso en los Estados Unidos, pues prácticamente pasas a ser en ese momento tan sospechoso y tan delincuente como alguien que va caminando en lugar de ir subido a un coche por una avenida de urbanización de Hollywood, ¿no? Allí eres tan sospechoso por ir andando como aquí eres tan sospechoso por ir circulando con un vehículo sin placa de matrícula. Quizá a los que vivís también en América esto os sorprenda, pero es así. O sea, prepárate si circulas con un coche sin placa de matrícula. Pero igualmente, si se le ha despegado un numerito, si tú lo estás tapando o si se ha manchado con barro o con lo que sea, te puede caer una multa porque la matrícula no sea legible. Y esto es así en otros muchos países del mundo. Igualmente es muy divertido y curioso también el asunto de lavar el coche en la calle, ¿no? Creo que todos sabemos que en España está prohibido lavar el coche en la calle, aunque en algunos sitios todavía parece, o algunas personas, mejor dicho, todavía parece que no se han enterado de esto y siguen lavando el coche en la calle, algo que era muy habitual hace muchos años, pero que afortunadamente ya es una práctica residual. Bueno, pues en algunos países está estrictamente prohibido además lavar el coche y en determinados momentos y en determinados días, como es el caso de Suiza. Y con Suiza me voy a quedar porque en el asunto del ruido con los vehículos y con las normas de urbanidad también es muy divertido y muy curioso cómo en algunos estados, en los Estados Unidos y en otros países, está terminantemente prohibido tocar el claxon. Pero directamente. En Suiza van un paso más allá. Suiza es el único país del mundo en el que está prohibido cerrar fuerte las puertas. O sea, si cierras la puerta con suficiente vehemencia, suficiente fuerza como para hacer un ruido determinado, te pueden multar directamente. En otros países o en otros estados de los Estados Unidos no van tan allá, pero por ejemplo en el estado de Arkansas, desde las 9 de la noche, tocar el claxon está prohibido, salvo entiendo por situaciones de emergencia. Los claxon, lo recuerdo, están justamente para advertir de situaciones de emergencia, de riesgo inminente, y no para utilizarlo pues para echarle la bronca a los demás. Y hablando de echar la bronca, hay países como Alemania en los que, como dicen en mi casa, utilizar el dedo palabrota te puede significar un multazo bien grande e incluso la detracción de puntos. El país más estricto con eso, con las normas de urbanidad al volante, probablemente es Alemania. Ojo con hacer gestos obscenos dentro del coche, que si te pilla la policía te puede caer una buena.
Igualmente que te puede caer también en un país como Japón si se te ocurre salpicar a un peatón con un charco cuando va circulando por la acera, porque allí igualmente está penado hasta con la cárcel salpicar a la gente, especialmente en los meses más lluviosos, allá durante la primavera, hacia el principio del verano, final de primavera, principio del verano, mayo, junio. Ojo en Japón, porque si le das con un charco a un peatón y lo mojas, te puedes meter en un lío bien gordo. Ahora que puestos a tomar precauciones, los dos límites, los dos contrastes más bestias, en Dinamarca se supone que es obligatorio que todo conductor, antes de arrancar un coche, mire por debajo del vehículo, no para ver si hay una bomba, sino para ver si hay algún niño que esté jugueteando por debajo. Seguramente alguna vez pasó algo muy desagradable con esto. Y en el otro extremo de la cuestión está una cosa impresionante que no es tan conocida, que es que en China, y especialmente en las grandes ciudades, Pekín, Shanghái, hay un problema muy gordo con los peatones. Los atropellos se suceden por miles. Y es que en estos países ha habido tradicionalmente una ley no escrita en la que el automóvil tiene preferencia sobre los peatones. Seguramente eran otros tiempos. Y directamente, en ciudades como Pekín o Shanghái, cruzar un paso de peatones en determinados lugares puede ser un ejercicio digno de hacer puenting o de los mayores riesgos que una persona pueda tomar. Me consta y sé que se está trabajando duramente en China para que cambie y los peatones empiecen a tener preferencia, pero por ejemplo, es muy interesante y muy curioso también como según la cultura o según la tradición que haya en cada región, en cada zona, se respetan más o menos a los peatones, algo que también ocurre dentro de España. Yo he vivido unos años en Toledo y Toledo es una ciudad en la que yo he visto a gente que es capaz o prefiere provocar un accidente dando un frenazo antes que no dejar pasar a un peatón, seguramente porque es una ciudad extremadamente turística y donde esto la gente lo tiene grabado a fuego, ¿no? E igualmente lo contrario, ¿no? Hay otras muchas ciudades a 200 o 300 kilómetros de Toledo donde a los peatones se les respeta más bien poco. O sea que dentro de España hay una variedad y una heterogeneidad tremenda, como por ejemplo ponerse el casco a la hora de circular, ¿no? Es muy diferente según a donde lo vivas y a donde lo veas. Bueno, luego está el maravilloso mundo de los Estados Unidos, un país lleno de contrastes, donde las cosas han cambiado mucho y lo cierto es que Internet está lleno de listas de normas absurdas de tráfico de Estados Unidos, pero cuando te pones a investigar un poco te das cuenta de que la inmensa mayoría de estas normas y reglas que parecen sacadas de un capítulo de Los Simpson, también hay un capítulo dedicado a eso, están ya obsoletas y no se utilizan ni están en vigor, ¿no? Como por ejemplo cosas tan absurdas como que no puedas circular con un coche de color negro los domingos por la ciudad de Denver, Colorado, ese tipo de cosas. La inmensa mayoría son leyendas urbanas, aunque hay algunas perlas muy buenas, como por ejemplo que en Estados Unidos, en California, esté prohibido disparar desde dentro de un coche. Pues nada, muchas gracias por el aviso, pero bueno, no era mi intención, pero bueno, viene bien saberlo, ¿no? Igual que está prohibido también saltar de un automóvil a más de 65 millas por hora, me refiero si alguien normalmente tiene la costumbre de saltar por debajo de esa velocidad, o normas tan absurdas que a lo mejor ya no lo son tanto, porque cambian los tiempos y las tecnologías, como que ningún vehículo que no sea conducido por ninguna persona puede circular a más de 60 millas por hora. Bueno, ahora con los coches autónomos eso tiene sentido, ¿no? Hay normas buenísimas, como digo, hay muchísimas leyendas urbanas, como por ejemplo que en Alaska está prohibido conducir con un animal atado a la vaca, con un perro atado a la vaca expresamente, o que si llevas una cabra en la pick-up detrás tiene que estar convenientemente atada. Es muy curioso como a mucha gente le llama la atención que si vas por la carretera y te cruzas con una manada de algún tipo de especie animal, tienen prioridad y debes de cederle el paso, es lo lógico, los animales no saben las normas de tráfico. En España es algo parecido, tienes que reducir la velocidad, o sea, es más fácil que tú te adaptes a la situación que se adapten los animales, ¿no? Llama mucho la atención que esto suceda, por ejemplo, en países como Sudáfrica, pero en España, por ejemplo, también es igual. Me pregunto qué es lo que pasaría en determinados lugares de Estados Unidos como para que estuviera prohibido que alguien tuviera la posibilidad de aparcar un elefante en una zona de pago sin tener que echar moneditas al parquímetro. Bueno, pues sí que hay normativas en algunos sitios, algo así, relacionados en Florida con lugares en los que solía acampar un circo. Y cosas por el estilo parecidas, como por ejemplo que en algunas ciudades está prohibido circular con una venda puesta en los ojos o leer cómics mientras se conduce, ¿verdad? Pero es curioso, y hablando de leyendas urbanas y volviendo a España, para cerrar todo este viaje alrededor del mundo con las leyes más absurdas, hay una cosa que suele aparecer en las listas relativa a España que no es cierta, y es el tema este que muchas veces hay duda de si tienes que llevar unas gafas de repuesto dentro del vehículo si es que necesitas gafas para conducir. Y esto es muy divertido y muy curioso porque corre esa leyenda urbana también entre los españoles cuando no es cierto ya que necesites llevar en el vehículo o un par de lentillas o un par de lentes en el caso de que las necesites. Esto no es cierto ya, salvo, lógicamente, que haya una autorización y una prescripción médica específica que indique que necesitas llevarlo porque, bueno, pues tienes un problema de visión específico, pero ningún policía te va a multar hoy en día
por rebuscarte y no encontrarte las gafas de recambio, igual que tampoco te van a multar ya, que es otra cosa que muchas personas de cierta edad tienen metidas en el tuétano, por llevar un juego de bombillas de repuesto, entre otras cosas porque muchos coches hoy en día necesitan horas de trabajo para poder llegar a las bombillas y sustituirlas. Así que una cosa ni la otra son obligatorias, pero lo más curioso, interesante y llamativo es que tú puedes ser un auténtico topo, o sea, no ver ni 2 centímetros delante de tus narices, te pueden multar si un policía detecta que no ves un pimiento y vas sin las gafas o sin las lentillas puestas, pero no te quitan ningún punto por esto. No hay en la norma de puntos un apartado específico donde dice por conducir sin la suficiente visibilidad le quitemos a una persona tantos puntos, que posiblemente sea igual o más peligroso que conducir totalmente borracho, ¿no? Así que esta es una cosa muy curiosa y llamativa. Ya no solamente es que no te vayan a multar por no llevar unas gafas de repuesto, que es que si no las llevas no te van a quitar puntos, aunque un buen multazo económico sí que te puede caer, de cabeza hablo, pero me parece que te caen hasta 300 euros, siempre y cuando el policía detecte, ya sea por tu conducción errática, acabe resolviendo que ese es el problema, o directamente porque lo ponga en tu carnet de conducir. Así que nada más, queridos amigos, estas son algunas de las leyendas urbanas que no son ciertas y algunas de las leyes de tráfico más absurdas que existen. Seguro que vosotros conocéis alguna más y queréis aportar algún conocimiento o experiencia a esta tormenta de ideas. Espero que hayáis disfrutado y hayáis pasado un rato agradable. Yo desde luego me lo he pasado cañón buscando toda esta información y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, amigos, adiós.